Muy buenas noches, bienvenidos a Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Quien les habla, Carlos Sánchez Viamonte. Vamos a estar con Darío Pignotti, con Ernesto Alonso, con la columna de Horacio Rafart, con un Zoom con integrantes de 2 equipos de fútbol para ciegos y el secretario del gremio de judiciales. Pero antes, quisiera manifestar que me cuesta encontrar a veces adjetivos apropiados para decir exactamente, para calificar lo que siento. Y cuando estoy solo puedo recurrir al insulto, pero eso me rebaja en parte y además no es un argumento. Así que voy a intentar de ser claro en lo que pienso, y me refiero a lo que ocurrió en el programa de Marcelo Tinelli, donde mientras una chica cantaba, ponían de fondo imágenes de personas perfectamente reconocibles, todas. Entre ellas, Frida Kahlo y Ana Frank. Cuando pusieron la imagen de Ana Frank, gigante de fondo, justo la letra de la canción era: yo no soy esa chica que no sale de su casa, que escribe. No es una banalización, es peor, es una perversa utilización. Porque todos sabemos quiénes fueron Frida Kahlo y Ana Frank. Sabemos que Frida Kahlo tuvo que pasar meses en cama como consecuencia de un terrible accidente que sufrió, y que Ana Frank estuvo 2 años en Holanda en un altillo, escondida con su familia durante la Segunda Guerra Mundial, evitando ser capturada por los nazis, que finalmente la encontraron, la enviaron a un campo de concentración donde la asesinaron. Así que el uso incalificable de estas imágenes lograron lo deseado, que era evitar que un programa casi sin rating tenga un escándalo que a lo mejor evite que lo saquen del aire. Creo que eso fue lo que desearon, y así fue que salieron en todos los medios. Pero en vez de ser repudiados por toda la sociedad, reconociendo que lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, ese genocidio, es cometido contra toda la humanidad, fue uno de los pocos, una institución argentina judía, la que repudió lo ocurrido. Pero en vez de un castigo social o legal o ser sacados del aire, reciben un premio. ¿Cómo? Y saliendo en la prensa, que era lo que buscaban. Y además haciendo declaraciones que sí, que no fueron conscientes, que iban a ver si tomaban o visitaban el Museo Ana Frank o se interiorizaban más con el tema. Lo que no me sorprendería que venga entonces una tercera parte en los medios donde digan cómo se interiorizaron. No me jodan. Si pusieron la imagen de Frida Kahlo y la de Ana Frank, es porque sabían quiénes eran, si no, no la ponen. Y si justo ponen la imagen de Ana Frank cuando la letra dice: yo no soy esa chica que no sale de su casa y escribe, fue para generar el escándalo que sobrevino. Las falsas disculpas, la promesa de interiorizarse, buscan lo mismo, más prensa. Insisto, no banalizaron el tema, se aprovecharon, que es mucho más perverso. Lo único que puedo agregar son 2 cosas: que cada uno da lo mejor de sí mismo, y parece ser que esto es lo mejor que tienen. Y lo segundo es que no tienen derecho a joderle la vida a la gente que cuando lee la noticia te pasa 1 o 2 o más días amargado y quizás esa mañana se había levantado contento. Vamos a un tema musical. Vamos a escuchar el himno partisano judío. So
Y continuamos con Desafinados. Cada 15 días, ustedes saben que participo en el programa Universidad Deportiva que conduce Damián Zárate en una columna de Derechos Humanos y Deportes. Vamos a pasar esa columna y a continuación un diálogo que hicimos por Zoom con el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense y 2 integrantes de equipos de fútbol para ciegos. Muy buenas noches, querido Damián, y saludos a tu audiencia. Bueno, hoy nuevamente tenemos la columna de Derechos Humanos y Deportes. Ya con anterioridad había señalado que desde mi punto de vista hay una discriminación al celebrarse los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. Pero entonces voy a proponer ahora encararlo desde otro punto de vista. Porque el tema de la discriminación implica una discusión muy amplia, sobre todo en lo que se refiere a igualdad de condiciones para que se dé la discriminación. Además está la discriminación positiva, si se quiere, que es cuando se beneficia a una persona que tiene alguna discapacidad. Y como sería muy complejo y no nos pondríamos quizás de acuerdo, o los oyentes no terminarían de centrar la atención en lo que para mí es lo primordial, voy a hacer entonces un brevísimo repaso de cómo nacen los llamados hoy Juegos Paralímpicos. Sabemos que los Olímpicos ya desde 1896 nacen en Atenas. Pero los Juegos Paralímpicos es muy posteriores, en 1960. ¿Qué ocurre? Después de la Segunda Guerra Mundial, en Londres, en un hospital, el gobierno británico le encomienda a un médico, Guterman, de origen judío, alemán, exiliado en Inglaterra, que rehabilite a los heridos, tanto soldados o civiles, que habían sido heridos. Así comienza la rehabilitación mediante el uso del deporte como herramienta, tanto de recuperación física como psicológica. Así fue posteriormente transformándose en un ejercicio recreativo, hasta que quienes presentaban condiciones de gran aptitud empiezan a utilizarlo a nivel competitivo. Paralelamente en Estados Unidos, que también se encontraban en una situación similar en cuanto a número de personas en silla de ruedas, por ejemplo, empieza el baloncesto en silla de ruedas. Y en 1949 se hace el primer torneo nacional de baloncesto y se arma la Asociación Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas. Van pasando los años y en realidad no, un año antes, esto me había olvidado, coincidiendo con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, Guterman, el médico que hoy nombré, organiza la primera competición entre deportistas de otros hospitales de Inglaterra que también estaban rehabilitándose. Solo hubo una categoría que era tiro con arco, en la cual participaban tanto mujeres como hombres que tuvieran una lesión medular. Se los llamó los Juegos de Stock y
de ahí en más empieza a desarrollarse poco a poco la unión de organizaciones o de veteranos primero. Por ejemplo, 4 años después se unen los veteranos holandeses y arman los Juegos Internacionales de Stoke Mandeville. Con ese antecedente se crean las primeras Olimpiadas para minusválidos. Ese era el nombre con el que se crearon. Olimpiadas para minusválidos. Y recién en 1980 pasaron a denominarse Juegos Paralímpicos. De ahí en más, cada 4 años se celebra, pero no siempre coinciden con los Juegos Olímpicos. El primero, el de Roma en 1960 y el de Tokio del 64, coincidieron los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. Posteriormente no. A veces sí, a veces no. Y paralelamente, ya desde 1960, se empiezan a crear distintas organizaciones con el objeto de promover competencias entre jugadores con alguna discapacidad. Pero cada organización se dedicaba a determinadas discapacidades, paralíticos, ciegos. Ahora, adviértase que ya no eran para rehabilitación ni recreación, sino que a nivel competitivo. Ese es un tema que ya tratamos y que volveremos a tratar, la diferencia entre lo que es el deporte como entretenimiento, goce, diversión, salud, de lo que es el deporte de alto rendimiento, competitivo, pero bueno. Finalmente surge una necesidad de unirse entre estas distintas organizaciones que cada una se dedicaba a una determinada discapacidad. Y fundan el Comité Internacional de Coordinación de los Deportes para Personas con Discapacidad. Todo ese era el título. Se lo pasó a conocer como ICC. Eso fue en 1982. Y en 1989 nace el Comité Paralímpico Internacional. Pero es en 1992 cuando el ICC, o sea, el Comité Internacional de Coordinación de los Deportes para Personas con Discapacidad, se fusiona con el Comité Paralímpico Internacional. Fue después de los Juegos Olímpicos en Barcelona. No coincidían siempre los Juegos Olímpicos con los Paralímpicos. Entonces, recién en Seúl, en 1988, y en el 92 también, los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de verano e invierno se celebraban en las mismas ciudades, en las mismas instalaciones, y se firma el acuerdo del Comité Olímpico Internacional y del ICC, el Comité Internacional de Coordinación de los Deportes para Personas con Discapacidad, para que se celebren en la misma ciudad, en las mismas instalaciones, ambos juegos. Eso se ratificó en el 2001, donde el Comité Olímpico y el Paralímpico firmaron un acuerdo, una ciudad, una única práctica. Bien, en estas condiciones entonces, ¿cuál es la base para que no se unan el Comité Olímpico y el Paralímpico en un solo comité? Porque hasta ahora lo había abordado el tema por el lado de la discriminación. Bueno, para evitar tornar más compleja la discusión, vamos a simplificarla.
Si ambos juegos se celebran cada 4 años en la misma ciudad, en las mismas instalaciones, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para que no sea un solo comité? Si quieren con 2 secretarías por cuestiones logísticas, pero un solo juego, el que se celebre cada 4 años. Esa es la pregunta que les dejo. Miren, hace un ratito mencionaba la diferencia entre el juego o el jugador competitivo de alta competencia del jugador que simplemente quiere divertirse y de lo que implica en la salud de esa persona el poder practicar el deporte. En este sentido es en el que más me agrada tocar el tema, que ya no se relaciona con Juegos Olímpicos y Paralímpicos, porque eso sí son de alta competencia ambos. Pero, por ejemplo, si una persona es pésima jugando, como yo a cualquier deporte, menos, porque soy realmente un pato para todos los deportes, menos para natación, que soy un perro. Ese chiste es muy malo, pero lo hago siempre. Bueno, la cuestión es que igual tengo derecho a jugar. No, obviamente, ninguno de esos Juegos Olímpicos ni Paralímpicos, porque esos son de alto rendimiento, pero sí para jugar. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo? Un paralítico puede ir a una cancha de tenis común y jugar contra otro paralítico. Pero el fútbol para ciegos carece de canchas. Hay que armar con un inflable, porque les recuerdo que las medidas son 40 por 20 y los 2 laterales de 40 metros llevan una madera para que rebote la pelota y no se salga, y en la parte de arriba tiene que estar acolchonado para que no se golpeen los jugadores. Es muy complejo inflar cada vez que quieren jugar y conseguir el lugar donde inflarlo. Bueno, te doy una noticia, Damián, como primicia, que mirá, en vez de darla en el programa del cual participo los días martes, no, prefiero dártela hoy a vos, porque de lo que se trata es de que se conozca cuanto antes esta novedad. La Asociación Judicial Bonaerense y un conjunto de equipos de ciegos que se disponen a celebrar un torneo el primer fin de semana de noviembre han convenido en que en el predio de la asociación se arme una cancha de fútbol para ciegos permanente, no con un inflable, no, permanente, para que gente de la asociación judicial o cualquier otro que quiera ir a practicar fútbol en esa cancha pueda hacerlo cualquier día, a cualquier hora. No es necesario, ya que, por ejemplo, estamos 4, vamos, jugamos, van y juegan. Y si no tienen por ahí un arquero, como hay otros chicos o grandes, por ahí quieren sumarse, porque los arqueros son videntes. Y si alguien quiere probar jugar para ver cómo es que juegan los ciegos, se puede tapar los ojos, hay vendas especiales, y puede tratar, porque va a ser tratar, porque es muy difícil, pero lo puede lograr. Eso es un avance muy grande, porque está bien, los que se dediquen a la alta competición son personas con determinadas condiciones y determinada pasión y muchas horas de trabajo, entrenamiento. El resto de la sociedad, sea a los 90 años caminando en el parque, o sea a los
20 jugando 3 partidos de fútbol seguidos, no sé. Todos, malos y buenos, tienen derecho y necesidad de practicar un deporte. El tema musical de hoy te va a provocar mucha risa, Damián, y a los oyentes les vas a provocar quizás una animadversión hacia mi persona muy grande. El programa del cual participo se llama Desafinados. Desafinados es un himno de la bossa nova, que lo que dice es que todos tenemos derecho a cantar, aún los desafinados. De hecho, es como, a mi manera, es una canción que todos los grandes artistas la han cantado. Frank Sinatra tiene una de las versiones más lindas para mí. Bueno, un día yo estaba durmiendo y el productor me llama porque habíamos acordado, que nadie cumplió, a Moretti, hacete cargo, que cada uno de nosotros iba a grabar cantando pésimamente como cantamos, una versión de Desafinados, y la íbamos a pasar al aire. Yo estaba acostado, atendí el teléfono y me agarró dormido y la canté. El muy desgraciado la grabó y la pasó al programa siguiente. Yo te pido que la pases ahora para que vean que no se trata de cantar bien o cantar mal, de jugar bien o de jugar mal. De lo que se trata es de que todos tenemos derecho a cantar, a hablar, a hacer deporte. Obviamente, aquellos que se destaquen posiblemente vayan a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Esa es otra discusión. Pero todos tenemos derecho a cantar. Nos estamos viendo, Damián. Saludos a tu audiencia. Quando vou cantar, você não deixa. E sempre bem a mesma queixa. Diz que eu desafino, que eu não sei cantar. Você tão bonita, mas tua beleza também pode se enganar. Se você disser que desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado, tenho ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo te vou argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, e que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar. Você com sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração. Bueno,
Muy buenas noches, estamos ahora sí con un Zoom con Santiago Fontela, del Gremio de Judiciales, con Claudio y Lelio, que son, Claudio es del equipo de Huracán, Lelio es del Club Vasco, del equipo Paraciego de fútbol, y acaban de escuchar la columna que el viernes pasado hice participando en el programa de Damián Zárate. Se habrán reído en la parte que canto, pero lo cierto es que en la columna di la primicia de lo que ahora ustedes van a contarnos y a desarrollar. Quiero aclarar que el gremio de judiciales históricamente ha tenido un compromiso con los derechos humanos muy grande. De hecho, fue de los pocos gremios que durante el gobierno militar iban a las marchas de derechos humanos, a diferencia, tremenda diferencia, con el gremio de los judiciales federales, nacionales, ¿no? Federales. Así que, Claudio, Olelio, ¿cuál de ustedes quiere comenzar con el tema del torneo que se va a hacer y cómo se relacionaron cómo le pidieron a gremios judiciales no solo el espacio, sino fueron por más, le pidieron cancha fija? Sí, la verdad que fuimos porque en realidad, viste, con esto de la pandemia, todo esto, viste, la Liga de Fútbol Nacional no se hizo nada, viste, no se suspendió el fútbol, se suspendió los torneos, entonces bueno, nada, nos juntamos con Lelio y nada, y fuimos bueno, armamos esto, ¿no? Para poder hacer algo, para que los chicos se puedan mover, para que puedan tener, porque estábamos con muchas ganas, los chicos estaban con ganas de jugar al fútbol, y bueno, ahí fue una punta para empezar a ir y poder ir a donde Santiago. Ahora, aclaremos que en La Plata la única cancha que existe es la del Club Vasco. Lelio, Sí, eso el único. Sí, el único club que hay es Vasco. Bueno, ahí puede contar un poco Lelio, que están trabajando acá hace bastante también, así que bueno, Lelio, con un poco de Centro Vasco que... Somos, sí, la única institución acá en La Plata desde hace 10 años prácticamente que tenemos abierto lo que es el fútbol para personas ciegas. Y bueno, ahora con esto de la pandemia, es verdad que hemos tenido como bastante restringida el tema de, disputar partidos por liga, como le ha pasado prácticamente a todos los deportes también, ¿no? Y ahora sí, seguí, perdona. no, digo que hemos vuelto a entrenar, este año ya es la segunda vez que hemos vuelto a entrenar después de las restricciones, y bueno, con la idea de que obviamente siempre y cuando el tema de la pandemia nos deje seguir hacia adelante, y bueno, obviamente también poder organizar partidos amistosos al menos, y bueno, y este torneo, ¿no? Que nos permita de alguna manera movernos, ya que la Federación de Deportes para Personas Ciegas que está acá en Argentina, que es la que nuclea el fútbol entre tantas disciplinas, nada, no, creo que no tiene previsto tampoco para este año organizar nada, ¿no? Y bueno, creo que es el momento de empezar a poder jugar y que los chicos y todos que venimos a estar tanto tiempo parados, poder empezar. Ahora, corríjame si me equivoco. Salvo la cancha del Club Vasco, no hay ninguna reglamentaria, descubierta, y el tema de la liga es como cualquier liga para jugadores ya formados, y el tema se trata de aquellos que quieren empezar, que quieren ir a probar, que quieren ir un día de semana, 3 contra 3, 5 contra 5, o sea, poder ir en cualquier momento a practicar en una escuelita, para lo cual se necesita una cancha fija y no tener que ir con el inflable, conseguir un espacio. Y todo eso, cuando fueron a la asociación, Fontela, vos les redoblaste la apuesta. Porque a vos te fueron a pedir un espacio para colocar el inflable. Y vos ahí les ofreciste el doble. Así es, Carloncho.
Los chicos se acercaron, tuvieron una reunión conmigo, con Sergio Pieri, que también es miembro de la comisión directiva de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental La Plata y a su vez es el responsable político del predio, donde, bueno, como bien vos comentás, nos vinieron a plantear la posibilidad de poder desarrollar un torneo allá por el mes de noviembre, un torneo que, según nos comentaban, transcurre en 2 jornadas, y como tenemos ese predio hermoso en la localidad de Gonet, de Hernández, mejor dicho, tenemos todas las condiciones en términos de instalaciones para que puedan desarrollar esa actividad. Pero la verdad es que la iniciativa que nos vinieron a proponer nos entusiasmó, nos enamoró. Y en ese sentido, conversando con los miembros y miembros de la conducción departamental, le planteé la cuestión y nos parece lo más atinado, lo más pertinente, lo más adecuado de generar un espacio definitivo, ¿no? Es decir, una cancha inclusiva, integradora para compañeros y compañeras no videntes. Con lo cual, estamos muy, muy contentos, muy embalados de poder desarrollar esa cancha en ese hermoso predio de la Asociación Judicial Bonaerense. Te digo que no me sorprende de los judiciales. Lo que le sorprende mucho es que le duplicaron la apuesta, le dijeron no solo sí, sino que además queremos cancha fija, que aclarémosle a la audiencia, la cancha fija de fútbol para ciegos, mide 40 por 20, pero tienen los laterales toda una estructura metálica y con paneles y recubierto con material. Hola. Sí, ¿escuchás, Claudio? Y con Ahí material, estoy escuchando, se había cortado un poquito. y con material para evitar golpes, lo cual implica toda un aporte económico y de trabajo muy grande del gremio y de alisar la cancha. Así que, Santiago, sí, muy feliz de ser judicial. Muy bueno, muy Sí, bueno. no, y re contra nosotros porque... Ahí se cortó el audio. A ver. ¿Se cortó? No, nosotros, ahí. por un lado... Hola. Sí, ahí te escuchamos, Claudio. Que nosotros por un lado estamos re contentos. Imagínate que nosotros para poder jugar canchas preparadas así en La Plata no hay nada. O sea que nosotros si queremos jugar un partido por ahí, no tenemos una cancha que esté adaptada para poder jugar. Al final, tener una cancha ya fija fue mucho más de lo que nosotros fuimos pensando hacer, ¿viste? Porque generar un espacio que podamos tener todo y puede ir cualquiera, el que quiera jugar, el que juegue bien, el que no juegue, todo el mundo puede acceder. Y eso es re importante porque en La Plata tampoco hay o había un espacio así. O sea que esto que se está planteando es genial, o sea, poder ir y usar la cancha, tener Sí, la disponibilidad con unos cualquier amigos y poder ir día. a jugar. Cualquier día. Y además, Tal cual. aclaremos que los arqueros son videntes. Con lo cual, también chicos que están ahí se pueden sumar un día a jugar como arqueros, Sí. o incluso, para que vean lo difícil que es, hasta pueden jugar como hay esas vendas, no, ¿cómo se llaman? Anteojos tampoco. Son como Antifaz. una antifaz especial. Hasta pueden practicar, porque tiene características muy distintivas. La pelota es más pesada, hace ruido, y a la vez, quienes no han visto nunca, les recomiendo que vean en YouTube. Es impactante los golazos que el otro día vi a un jugador que hizo 3, pasó a 3. Claro, el que lleva la pelota normalmente la lleva con un pie con el otro, para que no hace pases largos, sino para ir manteniendo dominio. Y el que quiere ir a sacársela, tiene que decir voy, tiene que
avisándole, para evitar Tal cual. ¿no? Y el pibe este, el que vi, pasó a 3, a 1 con túnel, y tiró un bombazo, porque atrás del arco hay otro del equipo que golpea en el travesaño, avisando para qué lado patear, ¿no? ¿Cuál? Ese es el llamador que se encarga de ordenar lo atacante y te va diciendo más o menos, describiendo a quién tenés adelante y va haciéndote una descripción más o menos del obstáculo de las personas que te vienen a marcar, ¿viste? Es el indicador el que está atrás del arco. Es impresionante, impresionante. Así que Santiago, mirá, ahí Carloncho estaría, nada, está bueno comentar también que quien ataja en el equipo es Sebastián, un compañero lógicamente evidente, que bueno, que él fue parte de esto, que tuvo estuvo en el algo que ver, premio, fue parte de las reuniones que hemos tenido, pero a su vez hemos generado también un compromiso de que la cuestión no quede delegada en la Asociación Judicial Bonaerense meramente, sino que ellos se están involucrando en el proyecto, están buscando presupuesto para poder hacer Sebastián la cancha Martínez en el predio, una cancha. Está ahora haciendo el presupuesto. Él no quiso salir porque ya éramos muchos, y está haciendo ahora el presupuesto para mandártelo, porque la mano de obra y la plata la pone el gremio. Así que Exactamente. Y Lelio, vos como... Exactamente. La verdad es que en tiempos de ampliación de derechos, ¿no? De inclusión, la verdad es que es algo extraordinario, ¿no? Poder generar un espacio de estas características no solo en el predio nuestro de la JB, sino, digo, en la ciudad, ¿no? Y que pueda llegar a ser incluso vanguardia a nivel provincial o nacional. Tengo entendido que no es frecuente el haber una cancha inclusiva integradora en predios sindicales. Con lo cual, sería la primera cancha que se armaría. Y la verdad que tendremos que agradecerte un montón, Santiago, por ese espacio, por habernos ayudado y darnos este espacio, porque la verdad que generarlo acá en La Plata, hay muchos chicos que van a ir, así que lo van a aprovechar, así que está buenísimo. Y bueno, agradecerte todo esto que das, que nos diste y que estás brindando, está buenísimo. Aclarémosle a la gente que esto no es para los oficiales, es para quien quiera ir a utilizarla. Cualquier persona, no vidente o vidente, que quiera ir de arquero, se acerca, y como está fija, por ahí un domingo, un martes, están comiendo, somos 4, vamos a jugar 2 contra 2, van y juegan 2 contra 2. Digo, no hay que, como antes, conseguir el inflable. Incluso puede, bueno, uno con el tiempo se va desarrollando la actividad, ¿no? Lógicamente que la idea era poder desarrollar un torneo, pero eso puede ser un puntapié para que personas no videntes se acerquen, empiecen a ejercitar el deporte, ¿no? Incluso una escuela. Incluirse e integrarnos con aquellos que desconocemos esa actividad, ¿no? Deportiva tan particular. Con lo cual, no solo digo es inclusivo, sino también es integrador, ¿no? Está muy bueno. Y ahí la idea es, el día que podamos materializar esta idea, que viene en proceso de avanzada, sería ver la posibilidad incluso de invitar a las instituciones más representativas de la ciudad para que puedan participar, ¿no? Bueno, es una idea que venimos trabajando. Gimnasia, sería fantástico. Gimnasia y Estudiantes, la idea, se los va a invitar, es que los arqueros, al terminar el campeonato, o antes, o cuando, según la fecha, puedan, jueguen un partido para que uno aprecie lo difícil que es ser arquero en un partido para ciegos, pero como eso no está todavía asegurado, pero digamos que la idea, el sueño va a ser ese, ¿no? Por lo pronto, Lelio, no hablaste casi nada, contanos vos cómo tomaste todo esto.
No, bien, me parece importante que se pueda generar un espacio como este, ¿no? Y que, bueno, que lo tengamos acá en la ciudad, digo, siendo en la capital de la provincia, con una gran cantidad de personas con discapacidad visual, tener esta posibilidad creo que es importante porque, bueno, no hay casi en ningún lado estas opciones, ¿no? Y una cancha fija, como, bueno, como va a ser en este caso, tampoco. Digo, creo que está bueno para darle también más importancia al crecimiento del deportivo, para darle crecimiento también a los chicos que quieren iniciarse en el deporte. Después, bueno, obviamente si llegan a la alta competencia llegarán, y si no, bueno, que puedan Exacto, ese ya es otro disfrutar, ¿no? tema, pero el tema es Que que los puedan, que jueguen mal tengan exacto, dónde jugar, los que que puedan jueguen bien disfrutar, también, exacto. y los que Sí, jueguen sí, muy sí. bien, bueno, se verá qué pasa con ellos en otra instancia, ¿no? Tal cual, digo, por eso me parece Tal cual. importante y que, bueno, en este caso, un gremio con la cantidad de integrantes que tiene el gremio judicial aquí en La Plata, pero también en la provincia de Buenos Aires, digo que es un gremio grande, con un montón de departamentales, que esto también se pueda, cuando el otro día me lo comentaba Claudio, digo que bueno, esto de que lo charlábamos, ¿no?, con él, que se pueda replicar en las otras ciudades, digo, habiendo ciudades muy importantes que tienen departamento judicial y grandes, como Bahía Blanca, como Mar del Plata, digo, yendo hacia el norte de la provincia, como hay para el lado de San Nicolás, digo, un montón de lugares que también tienen instituciones de ciegos, y que puedan aprovechar este tipo de espacio y que ojalá otras departamentales también puedan, de alguna manera, contagiarse de esto, ¿no? Santiago, te están corriendo, yo creo que en Mar del Plata hay un buen predio para hacer una cancha también, ¿eh? En marzo, cuando la gente, porque en enero y febrero va mucho los judiciales, piden para vacacionar, pero marzo, abril, está vacío, hay lugar para los hospedajes. ¿Quién te dice? Al menos los primeros torneos con inflable y después Sí, la sí, FIFA ya. sí, sí. Por lo pronto, el En primer la fin de localidad, semana de en la, noviembre, en la localidad de Miramar tenemos un predio extraordinario que también, como Sí, decís vos, se sí, podría tal cual. desarrollar, al menos algún que otro torneo, no digo cancha establecida, ¿no? Porque pero requiere de torneos otras sí, sí, decisiones, sí, pero sí sí, sí. facilitarle el lugar para poder hacer algún torneo sería fabuloso. Y Ojalá, sí, ojalá sí, que sea, como decía antes, la punta de un ovillo, ¿no? Bueno, lo primero Este, es el primer fin de semana de noviembre, es el torneo, se inaugura oficialmente la cancha y de ahí en más se seguirá, si viene una escuelita, si se replica en otros lugares, pero es un orgullo, te digo, Santiago, que continúe la línea que históricamente tuvo la Asociación Judicial Bonaerense en materia de derechos humanos, ampliando derechos, incluyendo así es, gente. Se ha formado ahora en la así Corte es. una comisión de seguimiento para asegurar el cupo de personas con distintas capacidades o de personas trans, que se asegure Ujú, el así cupo que es. por ley se estableció. Así que, bueno, Así son es. tiempos de Es un evolución. trabajo es un trabajo que venimos desarrollando y exigiendo. Lógicamente la patronal no cumple con el cupo, no cumple. Sí han avanzado en virtud de las exigencias del sindicato en este seguimiento que vos manifestás. Lo cierto es que al día de hoy no se cumpla. Ojalá eh, en los Se tiempos por venir avance. se llegue al 4% y se llegue al 1% del cupo laboral trans, ¿no? Es una Es exigencia cuestión por parte del de que sindicato y no pueden evadir esa no, responsabilidad. hay una ley que lo establece y es cuestión, Exacto. bueno, la voluntad pareciera estar porque han formado la comisión de seguimiento, con lo cual eso ya implica que al menos se va a controlar que se cumpla o que se empiece a cumplir. Yo no soy del todo optimista, pero no soy pesimista. Creo que en gran parte se va a Es cumplir. un avance, Es un avance, es un es un avance avance importante. y además un llamado de atención poniendo el acento. No puede ser que el Poder Judicial incumpla una ley, ¿no? Pero Así bueno, es, así es. chicos, En casa de Herrero, cuchillo de cuchillo de palo, ¿no? palo. ¿Qué va a ser? Santiago, Lamentablemente, un gustazo y me alegra que les hayas doblado la apuesta a los chicos
Y chicos, tanto Claudio como Lelio, un gustazo, los felicito por la idea, los iré a verlos en el torneo, y bueno, ahí nos veremos y nos mantendremos en contacto y a disposición de ustedes para cuando quieran. Sí, sin Dale, duda. Vamos a promocionarlo. Le queremos agradecer a disposición. Santiago y a toda la gente del gremio por la disposición que han mostrado, ¿no? No hay nada para agradecer y estamos a disposición. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Listo. Dale, muchas gracias. Siempre y Un cuando abrazo quieran. grande. Otro. Igualmente. Bien. Hemos hablado Abrazo. con dos jugadores de Huracán y de Club Vasco y un dirigente de la Asociación Judicial Bonaerense con motivo de un torneo que se va a desarrollar el primer fin de semana de noviembre y que va a ser el puntapié para estrenar entonces la primer cancha fija para ciegos en fútbol en la provincia y creo que a nivel nacional en gremios también. Continuamos con Desafinados, vamos a un tema musical. Y ahora sí, continuamos con Desafinados y como todas las semanas, la columna de Horacio Rafart. Buenas noches, querido amigo. Hola Carloncho, hola Desafinados. Esta semana Perú cumple 200 años. Llega este miércoles 28 de julio a celebrar su primer bicentenario en el mismo momento en que va a asumir la primera magistratura un nuevo presidente,
Pero no es un presidente común como los otros anteriores que estaba acostumbrado Perú y varios países de la región. No es un presidente empresario, no es un presidente que tenga el visto bueno del establishment, no es un presidente con causas de corrupción. Es un maestro, es un simple maestro rural ligado al gremio de educadores del Perú, que está sostenido por un pequeño partido político que se llama Perú Libre, un partido de izquierda que se ha sabido mover muy bien, siempre acompañando todos los reclamos del sindicato de docentes del Perú, de maestros del Perú. Pero hablemos de cuáles son los grandes desafíos que le esperan a Castillo. Castillo, hijo de un peón agrícola de la región Cajamarca, beneficiario de la reforma agraria ya del 69 con el gobierno de Velasco Alvarado, obtuvo en esa época una parcela de tierra que le cambió la vida a toda su familia, y gracias a ello Pedro pudo asistir a la escuela, se hizo maestro. Hoy alcanza el cargo de la presidencia, algo muy inesperado para todos, tras derrotar a la candidata ultraderechista Keiko Fujimori. Keiko fue la más impopular de los 18 candidatos presidenciales que participaron en estas elecciones de 2021, con más de la mitad de los votantes declarando que jamás votarían por ella. Pero el reconocimiento de su nombre la ayudó nuevamente y se logró ubicar en segunda vuelta junto a Pedro Castillo. Ya es la tercera derrota que tiene Keiko Fujimori, que nunca ocupó un cargo público. Esto no fue un batacazo, muchos piensan que fue un batacazo. Es más, yo no lo conocía a Pedro Castillo. Yo a Pedro Castillo lo conocí en el debate presidencial. Me gustó muchísimo su propuesta, pero yo dije, esto no puede obtener ni el 1% de los votos. Yo, conociendo más o menos cómo era la situación, de cómo pensaba la gente en Lima, ¿no? Porque yo siempre voy a Lima. Pero, como digo, esta Lima siempre vivió de espaldas al resto del Perú. A ver, una mayoría leve de los sectores más pobres se impuso a la poderosa élite peruana, cuando lo previsible era que quienes tenían en sus manos los resortes del poder aseguren su continuidad, al menos por la vía electoral. Pero la clase dominante no fue capaz de controlar el escenario político. Los peruanos de a pie, esos a los que le dicen terruco, a los que le dicen negros, a los que le dicen indios, a los que le dicen cholo, estaban hartos del modelo que privilegia toda esta desigualdad, el racismo, el odio, la exclusión, la discriminación. Es alevosa la discriminación racial que hay. El modelo liberal que tenían hacía agua desde hacía rato. Tuvo una seguidilla de presidentes que terminaron todos acusados por corrupción, presos, fugados. Bueno, ni hablar de Alan García, que él no fue preso, no se fugó, pero al verse que ya terminó en prisión, decidió pegarse un tiro. A ver, la atención sanitaria y la educación se habían vuelto un negocio lucrativo desmedido, a costa de esos desheredados de la tierra, desesperados por la absoluta incapacidad del Estado, que solamente representa a esas grandes élites. Y así nació un gobierno de los pobres, que ahora tiene la tarea de demostrar que también es para los pobres el gobierno. Este gobierno de este maestro rural socialista despertó muchísimas expectativas para el pueblo, inquietudes en el poder ante el surgimiento de un gobierno progresista, patriótico, democrático, autónomo y antiimperialista, nacionalista y popular, por lo menos los papeles, y la promesa de una nueva constitución que plasme el nuevo Perú. Durante la campaña, Castillo
estableció una estrecha alianza con las 2 veces candidata presidencial Verónica Mendoza del Partido Progresista Juntos por el Perú, y trata de construir un tipo de coalición funcional con otros partidos de centro como Somos Perú o otros partidos. Lo que pasa es que todavía se tienen que resolver diferentes temas, llegar a acuerdos con respecto a los derechos LGBT, derecho a la mujer, pena de muerte, un montón de cosas que por ahí recién son posibles comenzar a discutir en Perú. Hoy no basta la unidad, ¿no? Hace falta la organización del Frente Social, del cambio que se inicia, donde los trabajadores, campesinos, mujeres, técnicos, estudiantes, profesionales, las víctimas del modelo neoliberal que debiera finalizar con la conmemoración de este bicentenario, se tienen que sumar a la defensa militante de un gobierno popular. La derecha ya ha desarrollado su política de acoso. El prolongado proceso causado por la gran mentira de Keiko Fujimori respecto a un fraude electoral solo contribuyó a sabotear la confianza en las instituciones electorales peruanas y la legitimidad de la presidencia de Castillo. A ver, su narrativa fue de fraude, que ha sido mezclada con discursos racistas, macartistas. También han contribuido a la radicalización de los militantes de Fujimori, quienes han recurrido a agredir autoridades electorales, a presionar, a apretar con protestas callejeras. Han hecho ataques violentos contra ministros, contra periodistas. Su única meta es destituir al nuevo presidente, o al menos empezar como hacerlo de un gobierno insostenible. Bueno, esto ya lo hizo entre el 2016 y 2021 Keiko, cuando con sus tácticas obstruccionistas resultaron con la remoción de 2 presidentes. O sea, le fue bien con esta táctica. Y Sagasti hoy es presidente por las maniobras que hizo el fujimorismo para tratar de ir, como quien dice, volteando a todos los que estén en el gobierno. La táctica de Keiko es igualita, es similar a la que usó Donald Trump, quien se negó a reconocer la derrota de Biden. Buscó presionar a las autoridades electorales para que encontraran esos votos que dicen que estaban por ahí escondidos, que eran fraudulentos. Bueno, y a todo esto, este proceso fue sostenido por la mayoría de los medios de comunicación de Perú. Esto también es una cosa que hay que tener clara para poder comprender todo. Los medios tienen un poder impresionante. La televisión y los medios, la prensa escrita, están todo maniobrado, todo manipulado a favor del poder. Son los mismos empresarios, son los mismos dueños de los canales los que se meten en política. La gran mentira de Keiko, repetida por todos los medios hegemónicos, conlleva el riesgo de afectar la confianza en las elecciones y en las instituciones democráticas. Claro, ellos hacen cualquier reclamo y ensucian a toda la democracia, y hacen creer a parte del pueblo que ellos son las víctimas de un fraude, que están haciendo todo esto para que no pueda asumir Keiko legalmente, digamos. Trata de imponer el imaginario colectivo de que se ha cometido una supuesta injusticia, y también como que es una amenaza para el futuro del país, porque alimentar miedos y odios puede establecer un clima político que pueda ser usado para justificar la necesidad de medidas extremas. Obvio, el neoliberalismo, cuando no gana una elección, te dice que hubo fraude, y si no puede pasar por eso, están usando siempre los golpes militares. Bueno, Keiko no está dispuesta a soportar su derrota por tercera vez y ha adoptado la misma táctica de tierra arrasada, evidente durante su reciente desempeño como lideresa de la oposición. A ver, el maestro de manipulación fue su padre.
Alberto Fujimori, y Vladimiro Montesino, que vendría a ser como su López Rega, para que nos entendamos un poquito mejor. Incluso intervino Vladimiro Montesino, está preso por corrupción, por crímenes de lesa humanidad. Se han escuchado los audios manejando cómo tiene que ser todo el proceso electoral desde la cárcel. Han salido todos esos audios, están involucrados los directores de los penales, militares, otros políticos. Bueno, algunos de los aliados más cercanos de Keiko, incluyendo, ¿no?, a Vargas Llosa, justificaron abiertamente un golpe de Estado. Miren lo que dijo Vargas Llosa. Dijo: todo lo que se haga para frenar esa operación turbia que va contra la legalidad, en contra de la democracia, está perfectamente justificado. Hoy la posibilidad de un golpe militar en Perú parece remota, pero un escenario posible es que los diversos partidos de derecha en el Congreso se unan como para forzar una salida del presidente que todavía no asumió. Allá hay un sistema que se llama vacancia, que es que se juntan, el Congreso vota si un presidente tiene capacidad moral o incapacidad moral para seguir siendo presidente. Entonces el Congreso puede eliminar a un presidente. Un Congreso donde la mayoría, este Congreso el que asume ahora, hay 126 congresistas que están procesados por corrupción. Y ellos pueden llegar a tener el poder de decir que Castillo tiene capacidad o no la tiene para seguir siendo presidente. Esto es lo que permite la Constitución que vigente, que es la de Alberto Fujimori, y por la cual Pedro Castillo durante toda la campaña propuso una reforma constitucional, y ahí apunta fundamentalmente el gobierno. Esta es la primera vez en la historia del Perú que alguien como Pedro Castillo, hijo así de campesinos, analfabetos, gana la presidencia, y que ha soportado toda esta avalancha de ataques macartistas, tildándolo de terrorista, de comunista, de que quiere hacer de Perú una Cuba, una Venezuela, y hacen todos los esfuerzos por tratar de robar las elecciones. Pero este 28 de julio se convertirá en presidente de un país profundamente dividido, y especialmente golpeado por la pandemia. Castillo carece de una mayoría en el Congreso, tiene 37 escaños de los 130, y se enfrentará a un bloque hostil de partidos de derecha que tratarán de frustrar toda la agenda política. A ver, no cabe duda de que el establishment continuará con todos estos medios hegemónicos que hablaba anteriormente, con su postura hostil hacia su gobierno, presionando para llevar a Perú hacia un punto de quiebre. Castillo deberá desarrollar su habilidad para construir un frente sólido y poder avanzar hacia una democracia más participativa, enfrentando tormentas y turbulencias que le están preparando desde el entramado corrupto todas las instituciones. Lo primero que hizo ahora, antes de asumir, ha hecho un discurso en donde reclama de que todos los congresistas y ministros cobren el 50%, y él piensa gobernar con un sueldo de maestro, que fue lo mismo que dijo en la campaña. Él va a renunciar al sueldo de presidente y se va a mantener con el mismo sueldo que tenía como docente. Al mismo tiempo renunció el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Obvio, adujo que eran temas personales, pero por otro lado también se dejó entrever que está en totalmente desacuerdo con este nuevo tipo de presidente que va a tener el Perú. Obvio, un presidente que cuenta con el respaldo de los países progresistas de la región. Alberto Fernández va a asistir a la asunción de Pedro Castillo. Lo mismo que otros países, digamos, que están dentro de este bloque progresista, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, México. Lo que le espera a Perú es una incógnita,
Sabemos que Pedro Castillo asume con el peor panorama en el frente, con una pandemia que tiene que tratar de resolver, porque más allá de que Pedro Castillo se va del gobierno diciendo de que Perú tiene aseguradas más de 78 millones de vacunas, la realidad todavía, como en todos los países, es que eso va mucho más lento, es más deseo que realidad. Perú recién solo tiene vacunado al menos del 20% de su población, y tiene un sistema de salud que tiene que cambiar por completo. Toda la estructura del sistema de salud no solo que es viejo, sino que no alcanzaba antes. En épocas normales uno, para poder tener asistencia médica, tenía que esperar meses. Imaginemos ahora. Bueno, son todas las pruebas que va a tener que enfrentar el nuevo presidente. Y otro gran desafío, me parece a mí uno de los fundamentales, que es, bueno, estos van a venir acompañados con la reforma constitucional. Otro tema es el de la justicia. El acceso a la justicia para la población es nulo. Todo el poder judicial es totalmente corrupto. Es totalmente se maneja como si fuesen directos empleados del poder de turno. Obvio, hablamos del poder empresarial, lo dije varias veces porque es así. No hay acceso a la justicia, no hay nada que sea justo. Las Fuerzas Armadas son corruptas, la policía es corrupta, el Poder Judicial es corrupto. Entonces, en estas aguas es que tienen que nadar la población siempre. Y cuando comienzan a ver, como bueno, Pedro Castillo y otros más, así insípidas organizaciones políticas, son totalmente devastadas, muchos encarcelados. Ahí todo lo que proponga un cambio es censurado, es cerrado, es bloqueado, es atacado, y la mayor parte de estas personas que quieren realizar cambios son encarceladas con el pretexto de que tienen relación con el comunismo, con el terrorismo, con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es una organización maoísta revolucionaria del Perú, que tuvo su aparición en los años 80 y que fue devastada, fue asesinada, y con el argumento de esta guerra cruel se asesinó poblaciones enteras. El Estado fue el principal asesino en las épocas de violencia de Perú. Se conformó en esos años, después de finalizado el conflicto, la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, que vendría a ser una especie de el nunca más nuestro, como esa comisión, el cual a mí siempre me pareció como que era un saludo a la bandera, como bueno, sí, ya lo hicimos, mira qué malos son estos, qué malos son otros, bueno, sigamos, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros somos inocentes. Y cuando tenemos una guerra de aproximadamente 100.000 muertos, de los cuales más del 50% fue por parte del Estado, de las Fuerzas Armadas, y todos esa gente que no fue asesinada y que estuvo detenida, fue sentenciada con jueces sin rostro. O sea, vos no sabés si un juez te estaba juzgando o quién era, porque se ponían una máscara, entraba ahí, no había derecho a la apelación. No había derecho a la apelación. Los tribunales eran militares, siendo un gobierno democrático, teóricamente. Tanto el de Alan García, el de Belaúnde, el de Fujimori, que fue estos años donde se produjeron estos procesos de violencia política. La mayoría de los que quedaron vivos fueron detenidos en condiciones inhumanas. Si hay algo en la vida política del Perú, una mancha negra, una mancha que va a ser histórica, es cómo el Estado masacró a todos los presos políticos. Directamente
a ver, en otros países, qué sé yo, acá en la Argentina aplicaban una ley de fuga, decían, bueno, listo, estás libre, te vas, y te mataban en la esquina. Ahí el Estado directamente, con televisión, transmitiendo y con todo eso, iba, bombardeaba, ametrallaba directamente los penales. Con 300 internos adentro, fueron masacrados, y no en un penal, en varios penales y en todo el país. Son históricas las masacres de los penales, los cuales todavía no han recibido un castigo, los cuales los sobrevivientes de esas matanzas todavía continúan detenidos en cárceles inhumanas, en cárceles que están en ciudades inhóspitas a 4.000 metros de altura, con unas temperaturas bajo cero constantemente, sin asistencia médica. Muchos de ellos fueron detenidos y sentenciados en penales que están a 50 metros bajo tierra. Muchos de ellos han quedado ciegos, y todavía aún se continúa el aparato represivo con la excusa de un presunto rebrote terrorista. Entonces cualquier partido que asome la cabeza va a ser acusado y va a ser perseguido. Hubo un montón de agrupaciones estudiantiles, políticas, exigiendo libertad a los presos políticos después de tantos años de estar condenados en ese tipo de procesos, sin abogados, sin nada. Que quieren organizarse y no pueden organizarse. Los movimientos juveniles políticos no pueden organizarse porque enseguida tienen a la policía o a los servicios de inteligencia encima. En diciembre último hubo un operativo que se llamó Olimpo, en el que se detuvo a 50 personas, la mayoría gente de mucha edad, porque fueron ex militantes políticos, acusados de terrorismo por querer exigir que se revean los procesos por los cuales sus compañeros, sus familiares están detenidos hace décadas. Entonces todavía están detenidos desde diciembre sin causa ni proceso por el solo hecho de protestar. Y esto también me parece que va a tener que ser algo que se va a tener que ver, porque no he visto cosa más injusta que estos procesos judiciales, que estas condenas a terroristas, como dicen, que tienen detenidos en la cárcel en Guantánamo, donde el otro día leía una nota que después de 20 años siguen presuntos terroristas detenidos en Guantánamo. Bueno, exactamente pasa lo mismo en Perú. Hace décadas que hay personas presas con todos sus derechos vulnerados. Muchos han muerto por COVID dentro de las cárceles. No hay atención médica, no hay alimentación, tienen que comer carne podrida, carne con vidrio. Los sistemas represivos en el Perú son abismales. Fue la única manera de poder aplicar las medidas políticas neoliberales que maneja el poder, y por eso fue tan rechazado, tan atacado el triunfo de Pedro Castillo. Y estos van a ser los problemas internos y subterráneos que va a tener el nuevo gobierno. Tratar de enfrentar a todo este sistema corrupto que ha reinado durante muchísimas décadas a nuestro querido Perú. Le deseamos lo mejor. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú.
somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva, contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la selva, contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Toma. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Y continuamos con Desafinados, pero no puedo antes dejar de recordar que esta semana se cumplieron 45 años de lo que se dio en llamar la Noche del Apagón. Vamos la próxima semana a desarrollar el tema, el vínculo con el ingeniero Ledesma, las desapariciones que hubo y los sometidos a juicio, los vericuetos del juicio y cómo ahora pareciera que volvería a avanzar. Esperemos. Y ahora vamos a un diálogo con Ernesto Alonso. Ernesto es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria y también es integrante del CECIM La Plata. Querido Ernesto, un abrazo y mirá, me acordaba de vos para que nos cuentes en qué estado está la causa judicial en la que se debería investigar los aberrantes hechos cometidos por los oficiales para arriba contra los soldados conscriptos en Malvinas, que va para adelante, va para atrás, actualmente en qué estado está. Y lo otro que te quería consultar es, estarás enterados que Sabrina Ahmed, una supuesta historiadora, a todo esto denunciada por plagio, es precandidata por Juntos por el Cambio y manifestó varias veces ya que las Malvinas nunca fueron ni van a ser argentinas, sino que fueron siempre y serán siempre inglesas. Por otra parte, también María Fernanda Araujo, presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, comisión que según tengo entendido no cumple los recaudos legales como renovación de autoridades, etcétera, que va en cuarto lugar en el Frente La Libertad Avanza. Nombre bastante poco apropiado. Querido Ernesto,
¿Qué nos podés decir al respecto? Y entre tanta noticia mala te doy una buena. Después, en un rato, va a estar un queridísimo amigo en común, Darío Pignotti, al aire. Te digo esto para que al menos algo de afecto llegue a tu corazón después de lo que te acabo de mencionar. Hola, buenas tardes, buenas noches ya, querido Carlos. Gracias, como siempre, por tenernos en cuenta en tu programa para hablar de todas estas asignaturas pendientes que aún estamos trabajando para que alguna vez se abra el proceso de, más que investigación, de que lleguemos a una instancia de un juicio oral y público por las violaciones a los derechos humanos cometidos en Malvinas. Bueno, como vos sabés bien, bueno, ahora estamos en feria judicial, hay una posición sobre un caso que llega a la Cámara de Casación Penal, que nuevamente esa Cámara insiste en tratar ese caso que llega como un hecho ya prescripto. Estamos hablando lo de siempre, digamos, estructuras judiciales, jurídicas que responden también a operaciones de lobby militar, a operaciones mediáticas y operaciones de sectores vinculados con el negacionismo, ¿no? Negar todo aquello que tenga que ver con las investigaciones necesarias de las torturas, los abusos, los crímenes cometidos lamentablemente por los propios militares contra los soldados en Malvinas. Como siempre decimos, la guerra de Malvinas no se puede dejar de analizar bajo la mirada y la perspectiva de la defensa de los derechos humanos. Pero mirá, estamos esperando con mucha ansiedad que terminemos la feria, porque entendemos que va a haber nuevamente, a pedido de la Fiscalía y de la Procuración de Lesa Humanidad, nuevas solicitudes de indagatoria. Y se avanza ya en investigar hechos de otra unidad militar, en este caso del Regimiento 12, que tenía asiento de paz, llamémosle, en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Mercedes, y que en Malvinas ocupó las posiciones de Darwin y Pradera del Ganso, donde allí también se han denunciado, digamos, todas las violaciones sistemáticas que se dieron en todo el territorio insular. Los hechos denunciados hasta ahora, investigados y que ya tenemos algunos procesados, correspondían al Regimiento 5, también una unidad que estaba comandada bajo la brigada a cargo del general Omar Parada, que fue llamado a indagatoria, y en este caso el Regimiento 12 estaba a cargo de Ítalo Piaggi, todos nombres conocidos, ya porque están vinculados en otras causas de violaciones a los derechos humanos. Así que te puedo adelantar eso, vamos a esperar que se levante la feria, pero seguramente vamos a tener novedades de esta solicitud, este nuevo requerimiento que la Fiscalía y el área de lesa humanidad de la Procuración van a solicitarle al Juzgado Federal de Río Grande, sí, en Tierra del Fuego. Bueno, después por otro lado, sí, la verdad que, a ver, no nos asombra, estamos hablando de una matriz ideológica que expresan, no solamente, bueno, ya lo habíamos escuchado oportunamente a Mauricio Macri, expresidente de la República Argentina, después, por supuesto, con las acciones que llevó adelante su política relacionada a la cuestión Malvinas, con ese nefasto acuerdo firmado en septiembre del 2016, conocido como Acuerdo Forador y Duncan, que prácticamente le entregaba la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur. Los dichos de los más recientes, digamos, de Patricia Bullrich, ¿no?, que intentaba poner como moneda de cambio o como una cuestión de garantía a las Islas Malvinas, sin entender cuál es el valor que tiene eso, no tienen dimensión de lo que vale. Yo siempre digo, eso vale la vida de los 44 millones de argentinos, porque ahí está el futuro nuestro.
en el Atlántico Sur, en las Islas Malvinas, en Georgia, en Sahara del Sur, en todos los mares correspondientes, con la cantidad de recursos que tenemos y como siempre pensamos hacia adelante en un proyecto socioproductivo hacia el Atlántico Sur. Y ahora aparece esta diputada, que vos bien la mencionaste, la verdad con una aberración, porque, y acá seguramente vos después me vas a ayudar a analizar, ¿puede una persona que se postula candidato a diputado y que quizás, no sé, bueno, entre a ser representante del pueblo, en este caso de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación, haciendo una exacerbación, digamos, un relato que niega lo que dice la Constitución Nacional? O sea, alguien que va a tener una representación en el Congreso de la Nación que no respeta la Constitución Nacional y precisamente la cláusula transitoria donde habla los términos correspondientes de cómo los argentinos reclamamos en forma indeclinable la soberanía de estos territorios usurpados de 1833. Bueno, lo de siempre, digamos, insisto, es una matriz ideológica, además de otros exabruptos, violentos, cuando se refiere a atropellar a los alumnos que se manifestaban del Colegio Pellegrini, y como ya nos viene acostumbrando toda esta derecha reaccionaria, que está muy alejada de la defensa de los intereses, insisto, de los argentinos. Y esto entiendo que así como en su momento se le prohibió asumir a Luis Abelardo Patti, porque era un asesino y estaba procesado y se estaba llevando una investigación por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, los argentinos no podemos permitir que alguien que pretenda ser diputado nacional y en todo caso si es elegido, asuma como tal. No puede haber un diputado nacional que esté negando la defensa de la Constitución Nacional, que es el mecanismo y es el acuerdo básico que todos los argentinos tenemos en este aspecto. Y ni que hablar de la cuestión Malvinas. Y esto ya, digo, si hay algo por derecha, por izquierda, por el centro, por abajo, por arriba, que mayoritariamente los argentinos estamos de acuerdo, porque así lo dice nuestra historia, desde el día de la usurpación hasta ahora la seguimos reclamando, es las coincidencias que se tiene al respecto del reclamo insoslayable de esa usurpación por parte de una hegemonía neocolonial militar como como la que tienen los británicos en nuestras Islas Malvinas y en nuestro Atlántico Sur. Después, bueno, siguiendo con tu consulta, tu pregunta, también vemos en otros espacios todos vinculados a la derecha, en una lista que encabezaría Milei, estos libertarios, estos republicanos que nada tienen que ver con la defensa de la República, de los valores, la defensa de la Constitución Nacional, entre otros. En ese listado están personas también negacionistas que niegan la tortura, niegan la desaparición, que niegan las torturas de soldados en Malvinas, como es Victoria Villarroel. Pero después hay un hombre más que, vos bien la mencionaste, es una persona que es la hermana de un soldado caído, de Elvio Araujo, María Fernanda Araujo. Elvio Araujo fue compañero nuestro del Regimiento 7, y que hace varios años se ha quedado con una organización, que es la Comisión Nacional la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, que es un espacio que además es una ONG, que además es la que lleva adelante la relación en el sostenimiento del mantenimiento del cementerio argentino en nuestras Islas Malvinas. Y que lamentablemente no está llevando a cabo
las rendiciones que toda organización social, ONG, tiene que cumplir, en este caso en la IGJ, porque está inscripta en la IGJ, donde tiene mandatos vencidos, donde no presentan balances, donde, digamos, esta ONG además recibe subsidios, porque insisto, es la que lleva adelante el cuidado del cementerio, pero también son personas que entran en contradicciones, porque fueron aquellos que se opusieron sistemáticamente al proceso que finalmente se consolidó, que fue la identificación de los soldados sepultados como en Malvinas. Y la Comisión Provincial por la Memoria la recuerda muy bien, de aquel viaje que hicimos en el año 2017, cuando la comisión se constituye, una semana en Malvinas, que fuimos con Adolfo, con Norita, con otros compañeros de la comisión para tratar de establecer un vínculo con los habitantes de las islas, pero también a solidarizarnos y a plegarnos al reclamo de las familias que solicitaban saber cuál había sido el destino final de sus seres queridos, y también a denunciar, por supuesto, la presencia de ese enclave neocolonial en Malvinas. Y cuando volvimos, allá por el año 2017, fuimos recibidos violentamente, escrachados nada más ni nada menos que Adolfo, que Norita, por personas muy violentas, encabezadas nada más ni nada menos por esta persona, por María Fernanda Araujo. Y estas cosas hay que decirlas, ¿no? Porque cuando nos proponen votar una lista, a veces muchas personas no saben quiénes las integran, pero otros sí sabemos quiénes las integran. Y creo que tenemos el deber como ciudadanos de poner blanco sobre negro y dar a la luz quiénes son cada una de estas personas. Así que, Carloncho, querido, bueno, para cumplir como siempre, vos nos invitás a que tengamos la voz del CECIN La Plata y también la voz de la Comisión Provincial por la Memoria en tu programa. No puedo dejar de transmitirte, porque entiendo que después de esta nota va a aparecer un gran amigo, un gran compañero, que trabajamos muchísimo también en los aspectos de integración regional, en la relación entre Brasil y la República Argentina, allá por finales de los 90, principios de los años 2000, que es nada más y nada menos que Darío Pignotti, que es periodista, se recibió en la Universidad Nacional de La Plata y que hace muchos años vive en San Pablo, es profesor, pero aparte lo vemos siempre con sus notas publicadas, es corresponsal de Página 12 y de otros medios nacionales. Y hace rato que no nos encontramos, pero en cualquier momento, para ir ajustando los tiempos, te propongo que organicemos un Zoom con vos y con Darío para ir viendo en qué fecha le ponemos para ese reencuentro, que seguramente él generalmente viene para Buenos Aires, para Argentina. Igual, entiendo que no sé si tiene familiares todavía en Bahía Blanca. Así que aprovecho esta oportunidad para mandarle un fuerte abrazo al gran compañero, que además lo seguimos, todas sus notas son brillantes, sus investigaciones son brillantes, desde acá a la República Argentina, en los distintos espacios de comunicación que él sale. Así que un saludo para vos también, y nos estamos viendo seguramente en un próximo programa, Carlos. Muchísimas gracias, Ernesto. Era Ernesto Alonso, integrante del CECIM y de la Comisión Provincial por la Memoria. Y ahora sí, vamos a un diálogo con nuestro corresponsal en Brasil, Darío Pignotti. Muy buenas noches, querido amigo. 54321, amigos de Radio Universidad, Carloncho y estimadísimo amigo Ernesto Alonso, entrañable compañero y representante del también muy respetado CECIM, que tanto hace por mantener viva la memoria de la defensa de la soberanía en Malvinas y también de la dictadura militar, a la cual hay que acudir, digo, memoria, para tener presente lo que son los golpes y los generales en el poder. Este fin de semana aquí en Brasil hubo, según los cálculos más optimistas, 600.000 y según los más moderados, 400.000 brasileños
exigiendo la salida de Bolsonaro bajo la consigna impeachment ya, denunciando lo que ya fue denunciado frente al Tribunal Penal Internacional, su genocidio frente a la pandemia del coronavirus, que ya dejó 550.000 víctimas fatales, un número, de acuerdo con Amnistía Internacional, que pudiera ser hasta 200.000 o 250.000 menores. Es decir, en Brasil pudiera haber hoy no 550, sino 300.000 o 350.000 muertos a raíz de esta dolencia si el capitán retirado del ejército hubiera comprado vacunas en el momento que le fueron ofrecidas, hubiera realizado campañas en favor del aislamiento y hubiera defendido el uso de barbijo, no como lo hizo en su campaña contra el uso del tapabocas. Pero esas dos consignas contra Bolsonaro se sumaron otras este fin de semana. La más notoria de ellas es que también se gritó fuera militares, militares como los que hubo aquí en la dictadura de Brasil, la dictadura verde-amarilla, durante 21 años, 1964-1985, y que han vuelto con el capitán retirado que por otra parte reivindica esa dictadura. Lo de afuera militares se voció en San Paulo, en Río de Janeiro y también aquí en Brasilia. Y en muchas de las cerca de 400, 450 ciudades del país. Esto incluye a todas las capitales estaduales y a muchas ciudades de porte medio y pequeño. Porque, por lo menos, la parte más activa de la opinión pública, los sectores vinculados a los movimientos sociales y a los partidos del campo democrático popular, han comprendido que este es un gobierno militar y que el saldo de estos 2 años y medio de gobierno militar es desastroso. No solo en lo que toca a la política sanitaria, sino también en lo que toca a la política externa, a la política económica y a una estrategia de concentración del poder y la riqueza propia de una dictadura. Que Brasil está en una dictadura actualmente, decir que Brasil está en una dictadura sería falso. Tan falso como decir que está en una democracia y que en la medida que este régimen no sea sustituido por otro, Brasil va hacia un régimen totalitario con el acuerdo del capitán retirado y de los generales. Estas consignas se explican en ello, en que se ha comprendido que este es un gobierno militar surgido de 2 golpes de Estado, uno en 2016 que derrocó a Dilma Rousseff y otro en 2018 que proscribió al entonces candidato favorito Luis Ignacio Lula da Silva, que con su ausencia en los comicios nada democrático permitió la victoria de Jair Bolsonaro. El fuera Bolsonaro y fuera militares es el dato político de estas manifestaciones, que fueron las cuartas realizadas contra el régimen o contra Bolsonaro desde el 29 de mayo, precisamente el aniversario de lo que en Argentina fue el Cordobazo. Carloncho, Ernesto, otro de los asuntos a mencionar sobre lo que han sido los últimos días políticos de Brasil fue la ausencia del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en estas movilizaciones por razones políticas. Lula ha decidido en estas 4 movilizaciones en las que nuevamente el campo popular, democrático y de izquierda ganó el espacio público, las calles volvieron a ser del pueblo, dejaron de estar ocupadas por las hordas totalitarias de Bolsonaro, decidió Lula no estar en ellas para no partidizar en exceso estos encuentros, estas protestas, y para que ellas tengan por lo pronto el sello del movimiento democrático popular y de los partidos, pero también de una presencia significativa, constatable, de ciudadanos sin filiación alguna, y es por eso que no estuvo Lula. Pero también es cierto que la presencia de Lula en actos masivos comienza a causar preocupación en el seno del Partido de los Trabajadores y de observadores advertidos de que su seguridad corre peligro. Un frecuente interlocutor de Lula, el gobernador del estado de Maranhão, Aldo Dino,
se reunió recientemente con el presidente. Maranhão es un estado de la región nordeste, y estuvo con Lula en San Pablo, en el sudeste del país, donde, insisto, Lula suele recibir con cierta frecuencia a Dino. Corrijo, su nombre es Flavio Dino, no Aldo Dino, como dije un minuto atrás. Y en esa reunión, la última que tuvieron, el gobernador le dijo: presidente, cuídese, usted puede ser objeto de un atentado de los bolsonaristas. Viniendo de un gobernador, alguien cuya palabra es generalmente ponderada y basada en informaciones, esta es una advertencia que hay que tomar en cuenta. Y según se informó luego en el diario Folha de San Pablo, y algo que también fue recogido por nosotros en conversaciones informales con el PT, dentro del propio Partido de los Trabajadores hay una conversación sobre qué medidas adoptar para evitar que Lula sea objeto de un eventual atentado contra su vida, ya sea en estas movilizaciones, ya sea en la campaña electoral hacia las presidenciales de 2022, en la que Lula es el favorito claro, de acuerdo con la mayoría de los sondeos, entre 15 y 25 puntos de distancia sobre Bolsonaro. El temor porque agentes del bolsonarismo, agentes del Estado o elementos parapoliciales, las milicias parapoliciales de los 27 estados de la Unión, que en su mayoría responden a Bolsonaro, un paréntesis, estos grupos irregulares generalmente están más encuadrados con las órdenes políticas de Bolsonaro, políticas partidarias de Bolsonaro, que con las propias gobernaciones. Ha sido el partido de Bolsonaro consolidado desde que llegó al gobierno. Cerramos paréntesis. El riesgo de que elementos del Estado, elementos de las milicias o elementos de las policías estaduales puedan perpetrar un atentado contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva es algo que, pudiéramos llamarlo así, está dentro de la agenda de lo posible. Decir cuál grado de probabilidad hay sería arriesgar mucho, pero que esta es una hipótesis plausible, lo es. Insisto, no solo porque ya está en boca de un gobernador, de un aliado de Lula, sino porque dentro del partido también consideran que esto pudiera ocurrir, y que además esto pudiera ser consecuencia de una orden secreta del poder de Bolsonaro, del poder militar o del poder policial, o la acción de algún fanático que, creyendo estar respondiendo a un mandato del presidente o a un mandato religioso. Saben ustedes que el extremismo religioso es muy fuerte en Brasil y que hay un ejército de pastores incitando en favor de Bolsonaro y contra Lula, contra la izquierda, cometiera el atentado. En suma, el fantasma de alguien o de algo que pudiera poner bajo amenaza la vida del principal líder popular brasileño y el candidato favorito a la presidencia se han convertido en una amenaza no solo contra su vida, sino una amenaza contra lo poco o lo que aún resta de democracia en el país. Tengamos presente, por otra parte, que los hechos de violencia que imputan directa o indirectamente a Bolsonaro son muchos. En la última semana, una exdiputada bolsonarista y alguien que trabajó en la campaña junto a Bolsonaro, Joyce Hasselman, amaneció con la cara desfigurada y con 8 costillas quebradas, en un episodio del que aún no se puede afirmar sea un hecho político contra la diputada, pero también se puede decir que descartar por completo esa hipótesis es ingenuo. El caso es que esa diputada, poco antes de recibir semejante golpiza, había declarado a los medios que ella duda de que Bolsonaro haya sido apuñalado en la campaña electoral de 2018. Recuerdan ustedes que en medio de la campaña, un mes antes de la votación, Bolsonaro sufrió una apuñalada que le redundó en una
aumento, en un crecimiento de la simpatía de la opinión pública y en un aumento en las mediciones electorales. Las sospechas de que ese ataque con una cuchilla haya sido verdadero o no han crecido. Y el propio Lula, que es alguien muy ponderado en sus declaraciones tiempo atrás, también dijo no estar seguro si Bolsonaro fue o no apuñalado en plena campaña electoral. El hecho es que esta diputada, que estaba en el riñón del bolsonarismo hasta hace poco tiempo atrás, puso en duda ese atentado y amaneció como amaneció. Sectores presuntamente vinculados, siempre recordando episodios de violencia que están ligados o que se los puede unir a la voluntad de Bolsonaro. Decíamos que en 2017 una caravana en la que Lula recorría el sur del país también fue víctima de un atentado. El colectivo en el que iba Lula recibió varios balazos de lo que se supone son grupos parapoliciales, de lo que se supuso en su obra eran grupos parapoliciales vinculados a Bolsonaro. Y otro episodio en el que el nombre del actual presidente está por lo menos en la agenda de los vinculados o de los eventualmente relacionados al asesinato es el caso de la concejal Marielle Franco, asesinada en 2018 por 2 parapoliciales, ambos bolsonaristas, y uno de ellos amigo de Bolsonaro. Desde la llegada del ex capitán al gobierno central, esa investigación ha sido sistemáticamente obstruida y recientemente renunciaron al equipo de pesquisa, al equipo de investigaciones del Ministerio Público, 2 fiscales, 2 mujeres fiscales, ellas diciendo que habían sido víctimas de presiones injustificadas, y sumado a esto, Amnistía Internacional también denunció que estas fiscales fueron quitadas de la investigación como otros comisarios, los que habían logrado avances en esas pesquisas. Todo se sospecha como consecuencia de las presiones de Bolsonaro para que este caso no sea esclarecido. Es todo por este martes, Carloncho. Un abrazo a vos, el beso de siempre a tu madre y quedamos en contacto. Muchísimas gracias, Darío. Muy claro y muy completo el informe. Era Darío Pignotti desde Brasilia. Y continuamos con Desafinados. Y ahora sí, como en todos los cierres, Xavier Cugat, con su particular versión de la comparsita, preanuncia el radioteatro, a cargo de Pola Mendy y Anaí Mamberto. Hola, vamos a leer un nuevo folletín que se llama El Nuevo Trabajo. Está escrito por Anaí Mamberto y Florencia Mendy. Bueno, esta vez tengo que aclarar que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Contame, Sofía, ¿estás contenta con el trabajo nuevo? Es lo que querías, ¿no? Y sí, decoración, es lo mío. Me pagan bien, es una casa importante, y las cosas que tienen me gustan. Alfombras, papeles, cortinas, están buenísimas. Qué bueno. Entonces, ¿estás también conforme con el sueldo esta vez o no? ¿Qué te parece? Hay un básico y además depende de lo que vendés. Bueno, listo, entonces. Che, ya está, ¿no? Nos quedamos con este laburo. No es tan fácil. No sabés lo que me pasó el otro día. Ay, ¿qué? No me digas que entraron a robar. No, nada que ver. Tuve un cliente un poco intenso. ¿Intenso? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién es el tipo? Matacho Machuto, un japonés de Colonia Urquiza. Entró hablando muy mal castellano a los gritos. Nada que ver con los japoneses, viste, que generalmente son súper amables. Súper amables. Bueno, este no. El tipo se está haciendo una casa nueva, sí, y quería comprar todo. Papel, alfombras, todo. Genial. ¿Qué más querés? ¿Más guita para vos? Sí, me imaginaba el signo pesos como en los dibujitos. Obvio. ¿Y qué? ¿Te compró ahí todo en el momento? Me imagino la bronca que deberían tener los otros, ¿no? No. ¿Los otros compañeros? Bueno, ¿cuánto? Sí. No, quedé a la tarde que iba a llevarle los muestrarios a la casa, de papeles y alfombras, para que elija tranquilo.
Igual yo tengo que ir a tomar las medidas, ¿no? Así que el tipo, bueno, y además me contrató como decoradora. ¡Wow! Impresionante, Sofía. Ay, gorda, vos no manejás. ¿Cómo fuiste hasta allá? Le pedí a Julio que me lleve, pensando en volverme en micro después. Sí, es re lejos, ¿no? Y Colonia Urquiza, ¿viste? Donde hay un montón de viveros, unas plantas divinas. Sí, ya sé dónde es. Pero, ¿qué pasó? Me estás asustando. Bueno, la casa donde vivía él y a donde me hizo pasar era una pieza, una cocinita y un baño de chapa. Pero me señaló la nueva, la que estaba haciendo, al lado, una mansión, parecida al Hotel Yao Yao. Una diferencia abismal. Y habrá ganado la lotería el tipo. A mí me pareció algo turbio. Ya de entrada no me gustó la actitud del tipo. Re confianzudo. Me empezó a decir, qué linda estás, Sofía. Y qué lindo cabello, Sofía. Y qué ojos más bonitos, Sofía. Qué raro, che. Pero lo más raro de todo es que te dijera Sofía. ¿Por qué Sofía? ¿Qué sé yo? Sofía de acá, Sofía de allá. Bueno, ¿y qué pasó después? De repente se para y se va al baño. Y deja la puerta abierta. De hecho, había un espejo, se lo veía él de frente, con los pantalones bajos y los ojos mirándome fijo. Estaba haciendo pis. ¡Qué animal! ¿Y vos qué hiciste, Sofía? Nada. ¿Qué querías que hiciera? Me abataté, miré para otro lado. Pensé, no se da cuenta. ¿Eso pensaste? ¿No pensaste que el tipo era un degenerado, que se iba a desubicar? No, qué exagerada. Bueno, en realidad no podía dejar de pensar todo lo que iba a facturar. Sabés que estoy ahorrando para el viaje a Europa. Te juro que me da más miedo vos, Sofía. ¿Cómo es que no estabas aterrada? Y ya está. Ya estaba decidida que le iba a pasar un presupuesto en dólares por mi trabajo también. ¿Y che, estaban solos o había alguien más? Hasta ese momento pensé que sí, pero cuando Matacho Machuto chateaba con Chela, su amiga china, escuché que me chistan. ¿Matacho Machuto chateaba con Chela? ¿Es un chiste? Escucho que me chistan y por la ventana me escucho, ¡Ey! Una bañera en un andamio, me preguntó, ¿qué vendés? Yo le contesté, papeles, alfombras, cortinas. ¿No vendés Corlock? Sí, también. Ofrecele, el japonés tiene mucha guita. Ah, pero ¿qué buscas todo, che? Él estaba en la cocina, así que le grité, Matacho, me parece que la entrada quedaría muy bien revestida de Corlock. Ah, bueno, che, vos estás muy mal de la cabeza. Querías sacarle toda la guita. Lo que vos quieras, Sofía, contestó Matacho. Y salió medio desnudo en calzoncillos. Poneme a mí el Corlock en el cuerpito, mamita. ¿Pero qué hiciste? ¿Te saliste corriendo? No, le dije, no sea patético, Matacho, y póngase los pantalones. ¿Y él qué hizo? Es que con mi mujer ya no pasa nada, Sofía. Y me hizo la seña, con una mano un circulito, y con el dedo de la otra, pum, pum, pum. Ah, no, lo denunciaste. Ya, decime la verdad, gorda. ¿Te tocó? No, ¿Te hizo algo? Pero no. Le puse el presupuesto sobre la mesa, una fortuna, lo miró y no le dieron más ganas de nada. Salí y me fui. Bueno, igual, chao. A ese tipo no lo vas a volver a ver, ¿eh? Que no lo dejen entrar al negocio. Tarde. Esta mañana volvió y me dijo, señorita Sofía, acá tiene. Y puso toda la plata sobre la mesa. Es re culpable el chabón. Más o menos. También puso una notita que decía, ¿no tiene una amiga para presentarme, Sofía? Che, ¿y cómo es Matacho Machuto? ¿Está bueno? Como un colibrí. Pero, no sabés, el gerente me ascendió. Sí, claro. Recién compré los pasajes a Europa para las vacaciones. Wow, y además te invito a comer unas rabas acá en la esquina, que tanto te gustan. Dale, con un buen vinito blanco. Dale, bueno, vamos. Pobre Matacho Machuto, ¿no? De hecho, un chabón chiflado, un chancho. Sí. Muchísimas gracias, Pola y Anaí. Y bueno, esto fue todo por hoy. Y recuerden, mientras la desgracia nos dé recreos, a festejar. ¿Pasó algo malo? No, listo. Eso es lo bueno. Hasta el próximo martes.